¿Qué tal amigos? Continuamos con nuestro curso de trading en el mercado Forex y en este séptimo capítulo hablaremos del calendario económico. El mercado Forex está altamente influenciado por las noticias económicas mundiales. Estas noticias están calendarizadas y cualquier trader de Forex debe estar preparado para estos eventos. ¿Cuáles son las noticias que tienen mayor impacto en el mercado de divisas? Pues eso va a depender un poco del país. Hay noticias que tienen un mayor impacto que otras. Por ejemplo, para lo que es el caso de Estados Unidos, las noticias más relevantes suelen ser los cambios en los tipos de interés de la Fed, la tasa de desempleo, el IPC, es decir, el índice de precios al consumidor, y el PIB, el Producto Interno Bruto. En el caso de Europa, los cambios en los tipos de interés del Banco Central Europeo, el IPC y los índices de sentimiento económico. Y en el caso de Reino Unido, los cambios en los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra, el PMI manufacturero, el PIB y el IPC. ¿Dónde podemos ver el calendario económico? Bueno, hay distintas páginas. La mayoría de traders en América Latina suele usar Investing, Forex Factory o FX Street. Por ejemplo, aquí este es un pantallazo de las noticias de Investing. Las noticias que tienen 3 estrellas son las que tienen mayor impacto y son las noticias que por lo general debemos revisar cada semana. Podríamos revisar rápidamente el calendario económico aquí en Investing. Fíjense que en la página de Investing puedo ir aquí a la sección de calendario. Y aquí en calendario económico puedo colocar cuáles son las noticias importantes para esta semana. Bien, para esta semana yo ya he hecho un filtro. Acá fíjense bien en este botón del filtro, para que solamente me muestre las noticias de 3 estrellas, de impacto de 3 estrellas, ¿no? Ese filtro ya está aplicado. Entonces, en este filtro me va a mostrar, ¿no?, para esta semana que viene, las noticias más importantes. Por ejemplo, el lunes es feriado en Canadá. Va a haber alguna noticia importante por parte de España, el PMI de servicios, el PMI de servicios de Estados Unidos el día lunes a las 8:45, el PMI no manufacturero también de Estados Unidos. Luego el miércoles los inventarios de petróleo, el jueves las peticiones de subsidios por desempleo de Estados Unidos y luego ya el día viernes el IPC de Alemania. Entonces tenemos ya el calendario de las noticias más relevantes para esta semana que viene. Por ejemplo, en el caso del PMI de servicios de Estados Unidos, 55,3 es el dato anterior, el dato del mes anterior. Se prevé que esta cifra llegue a 56 en esta entrega, pero el dato actual todavía no se ha dado. Claro, esto se va a entregar el día lunes y ahí conoceré cuál es el dato actual. Dependiendo si es mejor o peor que la previsión, que era esperado, ¿no?, el mercado reaccionará de alguna forma. Entonces, si regreso a la PPT, lo que encontramos es lo siguiente. Cada noticia tiene una explicación y luego una evolución. Si yo le doy clic, por ejemplo, al IPC de Reino Unido, me va a dar una explicación de en qué consiste el IPC. El IPC mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor. Se trata de medir los cambios en las tendencias de compra y de la inflación en el Reino Unido. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva para el euro, o en este caso para la libra esterlina, porque es el IPC de Reino Unido, ¿verdad? Y aquí muestra una evolución de cómo ha ido el IPC de Reino Unido evolucionando
previamente a la fecha de la entrega de la noticia. Esto es información bastante importante, claramente, ¿no? Porque a veces, inclusive, podemos encontrar ciertas correlaciones entre la evolución de ciertos datos económicos y una moneda. Pero dentro de todas las noticias que tenemos en el calendario, yo diría que las dos más importantes son las noticias de cambio en los tipos de interés y luego la tasa de desempleo de Estados Unidos. Esa noticia se entrega el primer viernes de cada mes, ¿no? La tasa de desempleo de Estados Unidos y las nóminas no agrícolas. Las nóminas no agrícolas hacen referencia a la creación de empleo. ¿Cuánto empleo no agrícola se creó, ¿no?, en el mes? Entonces, dentro del calendario económico, yo voy a ver, por ejemplo, ¿no?, esta noticia. De Estados Unidos, nóminas no agrícolas. La previsión era de que se hubiesen creado 176,000 nuevos empleos. Pero cuando se entrega la noticia, fueron mucho menos, 114,000. Y la tasa de desempleo se esperaba que fuera 4,1%, pero fue 4,3%, es decir, peor de lo esperado. Hubo más desempleo. Ambas noticias están pintadas de color rojo porque ambas noticias han sido negativas para el dólar americano. ¿Qué fue lo que pasó en el mercado, ¿no?, en ese momento? Bueno, este es el gráfico del euro dólar minutos antes de estas noticias. El euro dólar en gráficos de una hora venía con una tendencia bajista, ¿no?, como acá ustedes pueden ver. Esto fue 5 minutos antes de la entrega de la noticia. Luego se entregan estos datos que son negativos para el dólar porque se creó menos empleo del esperado y la tasa de desempleo aumentó. ¿Qué pasó después con el euro dólar? ¡Boom! Disparó para arriba fuertemente. ¿Por qué? Porque al ser noticias que tuvieron impacto negativo en el dólar, el euro dólar dispara hacia arriba y subió con fuerza, con bastante fuerza. Entonces es muy importante que sí conozcamos nuestro calendario económico, que sepamos cuáles son las noticias más importantes de la semana, ¿no?, y cuáles son las noticias sobre todo que pueden tener un impacto en una operación que de repente nosotros ya tenemos, que ya hemos realizado, porque eso nos va a ayudar a minimizar nuestro riesgo. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.